cada día se vea más Cristo en nosotros y menos nosotros, ¿cierto? Y para eso necesitamos aprender a menguar, necesitamos aprender a reconocer que con nuestras fuerzas ni con nuestro conocimiento no logramos que Cristo se transforme en nosotros. Pero cada día cuando reconocemos que lo necesitamos a Él en esa área de nuestras vidas de debilidad, nos gloriamos en nuestras debilidades. ¿Por qué nos gloriamos en nuestras debilidades? Porque vemos la manifestación de Cristo en nosotros. No es gloriarse y decir, oh, yo me alegro de esta debilidad, sino que tiene que ver con que yo logro ver la manifestación de Cristo en mis debilidades. Y eso es maravilloso. Amén. Entonces, mirad cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en comunión. Juntos en armonía, en comunión, teniendo un solo sentir, teniendo un mismo pensamiento, todos buscando que Cristo se vea en medio de ellos. Creo que todos nosotros, si hay alguna motivación que el Padre la honra y la glorifica, es que Cristo se vea en nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Entonces, a veces estamos todos ahí. Sí. Sí. Bueno, hoy día es el día del papá, estamos muy contentos. Yo espero asado, fiesta, celebración. De ahí para arriba. De asado para arriba. Casa Silva. Otra medida. Esa es la medida. El grupo que se Silva. El Waldo. Esperamos. Es cierto, un día hay algo tan precioso en la paternidad que Dios nos extendió el poder experimentar lo que Él siente en el ser padre. Y eso es maravilloso, de verdad. Tiene su responsabilidad, su sacrificio, pero es hermoso ser padre. Amén. Entonces, hoy día quiero que podamos conectarnos en una palabra que hemos venido, todos hemos venido caminando en este tiempo, Primera de Pedro 1, 2 y entramos al 3, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 2 y 3. Y de ahí, la última enseñanza ocurrió que en medio de ese pasaje de Pedro hablamos de Sara. Y esta mujer, ¿cierto? Sara, que tenía la fuerza para concebir lo que Dios había prometido a Abraham. Y eso es reconocido en el libro de Hebreos. Amén. De Sara no se habla en el cielo no se habla de sus errores. En el cielo se da testimonio de su fe. Y eso es importante, que nosotros podamos hablar lo que el cielo habla. Porque aquí en la tierra muchas veces somos muy rápidos para poder hablar de lo malo del hermano, de lo que ocurrió, del error del hermano, de la caída del hermano, de distintas cosas, de las fallas de la familia. Somos muy rápidos para recordar lo malo, pero muy, muy débiles, ¿cierto?, en poder recordar verdaderamente las cosas buenas que el Señor ha desarrollado en nosotros. Y qué precioso es que el cielo solamente atesora lo que el Padre habló y se vio manifestado en nuestras vidas. Y el cielo reconoce la fe de Sara. Cuando nosotros hablábamos de Sara, lo primero que pensábamos, ¿cierto? Para mí me ocurría, era la incredulidad de Sara, ¿cierto? La risa de Sara, fue la Agar, ¿cierto? El Ismael, cómo ella le propone, cómo es, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero cuando hablábamos de Abraham, el padre de la fe, ¿o no? Y parecía que el testimonio de Abraham era un tremendo testimonio, ¿cierto? Era algo increíble, pero cuando hablábamos de Sara, parecía que Sara era completamente lo contrario. Pero
estos días meditando en eso, meditando y escuchando al Señor, cuando estábamos acá, después de eso le empecé a dar una vuelta y el Señor me mostraba cómo era imposible que la promesa que Dios le había entregado a Abraham se viese cumplida si Sara no creía. Es decir, la promesa la recibe Abraham. La voz del Señor viene sobre su vida, sobre la vida de Abraham. Pero era tan necesario que esa verdad que recibe Abraham también la creyera Sara. Por más que Abraham hubiera creído con todo su corazón esa verdad, si Sara no creía esa verdad, no se cumplía. Y ahí es donde el Señor me empezó a hablar y le he venido dando vuelta a la importancia de tener la importancia del Señor para una fe corporativa. Hay cosas que el Señor va a hacer con tu vida que tienen que ver solamente contigo, pero hay otras que el Señor va a hablar, que tienen que ver no tan solamente contigo, sino también con los que caminan contigo. Hay palabras del Señor que no se van a ver cumplidas si tu esposa no la cree, si tu esposo no lo cree. Hay palabras que tienen que ver con una fe corporativa que es generacional, una fe corporativa que es conyugal, una fe corporativa que es como cuerpo de Cristo. Entonces, entender la fe corporativa, creo, hoy día, para mí esta es una de las enseñanzas más importantes que he recibido en este tiempo de parte del Señor. Entender que la fe corporativa, cuando Dios da una promesa, quiero que me pueda poner mucha atención, por favor. Cuando Dios da una promesa, se necesita más que uno solo. Entonces, Dios sí, Joel me va a sentar. Sí, Dios llama a personas. Dios te llamó a ti y te hizo un ser único. Por favor, quiero que podamos este tiempo, si nosotros, de verdad, que si nosotros logramos agarrar esto, atraparlo con nuestro corazón, verdaderamente vamos a ver un crecimiento y una fructificación del Señor que no hemos experimentado. Es algo tan importante que Dios me ha venido hablando y de verdad que he tenido sueños, visiones, todo a través de esta palabra, porque empecé a entender la importancia de la fe corporativa. Para Dios es tan importante que nosotros podamos unir nuestra fe, unir conforme a sus promesas, a tal punto de que cuando yo uno la fe, es muy probable que esa promesa no sea sobre mi vida, pero sino sobre el otro, pero el otro pueda recibir la fuerza para concebir esa promesa, cuando la fe se une. Amén. Entonces, la fe corporativa necesita más que uno solo. Amén. Las promesas del Señor son, todas las promesas del Señor, Dios llama a personas, sí, pero para cumplir sus propósitos siempre lo hace mediante el cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios habló en la Escritura, después dijo, el único testigo legítimo de todo mi obrar va a ser la iglesia. La iglesia es fiel, es testigo, ¿cierto? Jesús fue el testigo fiel. Y como nosotros como cuerpo pasamos a ser parte, testigos, ¿cierto?, del obrar del Señor. Aún a los apóstoles se les llamaba testigos. Ese nombre testigo no es algo que solamente alguien que cuenta algo, sino que alguien que vio y experimentó y pudo ver, ¿cierto?, esa realidad. Pero para ser testigo había que amar al Señor y estar dispuesto a morir por Él. No había otra forma. Entonces el requisito para ser testigo es estar dispuesto a morir por Él. Amén. A tal punto que llega un momento donde
el apóstol Pablo está hablando, ¿cierto? Y empieza a hablar de la realidad de la iglesia, de la realidad del mundo espiritual. Y él dice, y hay en nosotros acá, dice, una gran nube de testigos. Entonces, es demasiado importante el tema de ser testigos. Amén. Entonces, para yo poder ser testigo, tengo que estar vinculado a lo que está ocurriendo. Puede estar ocurriendo algo al lado mío, pero donde yo estoy en otra cosa, no me doy cuenta de lo que está ocurriendo. Y eso ocurrió, y en qué momento no lo vi. Pero estaba ahí, pero no fui testigo porque no estaba atento a lo que estaba ocurriendo. Entonces, para ser testigo tengo que estar conectado, vinculado en mi corazón a lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, desde el principio de la Escritura, cuando yo empiezo a leer la Escritura, Dios rara vez trabajó con una persona aislada. Siempre había una vinculación de personas, ¿cierto? Es decir, el hombre solo se muere. El hombre necesita relacionarse con el cuerpo. Hay varios estudios de cómo se creó el lenguaje, cuál fue el lenguaje originario del hombre, y lo que hicieron, por ejemplo, los egipcios, lo que hicieron fue separar dos niños y dejarlos solos para ver cuál lenguaje de ellos brotaba de ellos. Y dejarlos solos sin que nadie les hablara, y para poder que de ellos saliera el primer lenguaje, sin que nadie impusiera un lenguaje sobre ellos. Se morían. Se morían los niños porque los niños necesitaban el vínculo. Después hubieron muchos estudios sobre esto de los niños. Aún en, no sé, el tema del lenguaje es algo que se va construyendo en el camino. El lenguaje nunca termina. Es decir, el lenguaje constantemente está mudando, ¿cierto? Mudando, me salió como brasileño. Está, ¿cierto? Cambiando, se está renovando, porque el lenguaje es algo que va caminando juntamente con nosotros. ¿Amén? Entonces, cuando Él llama a personas, ¿sí? Pero establece a través de ello comunidades. Dios trabaja con comunidades. Dios, por eso el tema de diseño de templo limita tanto al Espíritu Santo. Limita tanto la verdad del Señor, porque Dios siempre pensó en su iglesia como una comunidad. Y cuando verdaderamente empezamos a ver comunidades, y comunidades tiene que ver con cosas en común, ¿cierto? Una misma fe, un mismo bautismo, ¿cierto? Un mismo Espíritu Santo, aún cosas en común en el sentir del corazón, donde yo no busco mi éxito dentro de la iglesia, donde yo no busco mi realización personal, donde yo no busco mi deseo personal, sino que la iglesia pasa a estar centrada en el único deseo, que es el deseo del Padre. La voluntad del Padre se establezca en medio de ellos. Cuando verdaderamente una comunidad empieza a caminar así, empezamos a ver propósitos que se pueden cumplir, que son reales y legítimos del cielo. Amén. Entonces, Dios, ¿cierto?, no trabaja con personas aisladas. Él trabaja con comunidades. Pero no solamente con comunidades, con familias, con pueblos, con naciones, con conyugajos, con matrimonios, con padres que se vinculan con sus hijos, hijos que se vinculan con sus padres. Amén. Entonces, cuando a esto a mí se me abre, salgo del individualismo, de la indiferencia, salgo de la apatía religiosa y empiezo a darme cuenta que yo necesito caminar en cuerpo. Yo necesito cada día aprender a ser cuerpo y a poder experimentar el cuerpo de Cristo. Fuimos diseñados por el cielo para poder ser el cuerpo de Cristo. Jesús en la cruz dio a luz a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
Amén. Entonces, yo me doy cuenta al tiro cuando yo no estoy bien en mi corazón, porque ¿qué es lo que hago? Lo primero, perdón, lo primero que hago es no querer relacionarme con el cuerpo. No es que no pueda, es que no quiero. Y empiezo a buscar la forma de no relacionarme con el cuerpo. Y no, no sé, vamos a tener un tiempo de comunión. No, vámonos porque tenemos que hacer. No, vamos a tener un tiempo de adoración. No, vámonos, ¿por qué no? Vamos a tener un viaje. No, porque no. Y empiezo a ver que tengo obstáculos en mi corazón para poder vincularme al cuerpo. ¿Qué es lo que me limita a mí vincularme al cuerpo? ¿Cierto? El joven rico creía que él estaba pero listo para caminar siendo el cuerpo de Cristo, pero tenía un problema profundo en su corazón. ¿Cuál era el problema del joven rico? El amor al dinero. El amor al dinero no lo dejaba hacer cuerpo. El amor al dinero no lo dejaba hacer cuerpo porque para él era tan importante el dinero por sobre Jesús, sobre la iglesia, que para él estaba dispuesto a dejar el propósito de su vida por el amor al dinero. Entonces, ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que hay cosas dentro de mí, dentro de mi corazón, que van limitando la vinculación con el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Pero cuando Dios trabaja, cuando Dios llama, es interesante porque miren, Génesis 12:2, cuando Dios llama a Abraham, Génesis 12:2. Está haciendo buenos cafés, Daniel. ¿Dónde está Daniel? Se lo llevó el Señor, nos quedamos todos. Esa es antigua, pero todavía funciona. Génesis 12:2. Miren lo que Dios le dice a Abraham cuando lo llama. Haré de ti una nación grande. El propósito del Señor no era llamar a Abraham. El propósito del Señor era hacer una nación. A través de una persona, Dios gestar el nacimiento de una nación. Entonces, la promesa no era vas a tener un hijo. Parte de la promesa era tener un hijo. Parte de la promesa que el Señor tiene con nosotros es nuestro crecimiento profesional, nuestro crecimiento empresarial, nuestro crecimiento ministerial, nuestro crecimiento familiar, nuestro crecimiento conyugal. Todo crecimiento es parte de la promesa. Pero la promesa es, haré de ustedes una nación. Y Pedro trataba con todas sus fuerzas que la iglesia entendiera que eran una nación. Somos un pueblo, una nación, un pueblo adquirido con Dios, nación santa, pueblo adquirido. Pedro venía y recalcaba, ¿cierto?, estas realidades para que ellos entendieran que no se trataba de mi propósito, sino que la promesa verdaderamente del Señor era un propósito corporativo. La luz que tú portas es necesaria para el cuerpo. Aún la luz que tú vas a desarrollar en los ámbitos donde el Señor te va a llevar a ti a desarrollarte, el cuerpo la necesita. Amén. Entonces, haré de ti una nación grande. Entonces, la promesa no era un hijo. El hijo era parte de la promesa, pero la promesa era la nación. La promesa son las naciones de la tierra. La promesa no es esta congregación. Esta congregación solamente es una manifestación del cuerpo. Creo que es el nombre más ajustado que le podemos llamar a gente que se reúne. La manifestación de una parte del cuerpo, la manifestación del cuerpo. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos. La manifestación del cuerpo.
el cuerpo manifestándose. Todos esos nombres, ministerio, congregación, todos esos nombres de verdad que son chapas para que lo que verdaderamente es la iglesia. Para identificarnos a veces, ¿cierto? Los de Gálatas, ¿cierto? Los corintios, ¿cierto? Creo que eran nombres de las ciudades donde ellos estaban, es decir, no era un nombre que ellos venían, ministerio. Entonces, hoy día hay tanto ingenio, ¿cierto? Y le vamos poniendo nombre, ¿ah? Y le vamos poniendo nombre a los ministerios. Aún familia real es un nombre y una chapa. Más que eso no es. No es nuestra identidad ministerial. Nuestra identidad es ser el cuerpo de Cristo, nada más. Y eso es lo que le hizo tanto daño a la iglesia, a las denominaciones. Los nombres, ¿cierto? El cómo vamos a llamar. Entonces, ¿cuál era la promesa? Una nación. Pero parte de la promesa era un hijo. Tu provisión, tu llamado, tus dones, todo lo que el Señor te ha entregado es parte de una promesa que el Señor tiene con la iglesia. Amén. Entonces, había un problema con esta promesa. ¿Cuál era el problema de la promesa? ¿Cuál era el problema? Abraham portaba la semilla. Abraham tenía la semilla que era la voz de Dios sobre él. A tal punto que él salió de su tierra, su parentela, él salió de todo lo que él tenía, cerró sus puertas de iniquidad, tomó las llaves, ¿cierto? Como decíamos en la alabanza, él trabajó, caminó, él tomó esa promesa, pero esa promesa era condicional a las personas que estaban caminando con él. La promesa de la voz de Dios sobre él era condicional a Sara. Y eso no nos gusta, porque no queremos depender de nadie, porque no queremos que lo de nosotros tenga que depender de otro, porque queremos nuestra gloria, queremos lo nuestro propio. No queremos repartir lo que se nos ha sido dado por heredad con los demás. Queremos lo nuestro. ¿O no? Entonces, Abraham portaba la semilla. Había la voz de Dios sobre él. Pero Sara tenía el vientre de gestación de esa promesa, escogido por Dios. Dios dijo a Abraham, esta es tu palabra, pero yo escogí un vientre necesario para que esa palabra se vea. Agar no lo podía cumplir. Abraham empezó a buscar vientre, ¿cierto? ¿Cuál es el que puede dar más rápido el propósito? Por acá voy más rápido, ¿cierto? Pero Dios decía, esto no es legítimo para mí. Esto no es legítimo. Puedes esforzarte, puedes hacerlo con tu fuerza, puedes hacerlo como tú quieras, pero yo escogí un vientre para gestar la promesa que Dios te di. Eso es un trato de humildad al corazón del hombre. Dios sabe tratar con nuestro orgullo cuando nuestro crecimiento depende de otro. Cuando nuestra fructificación depende de otro. Cuando nuestro crecimiento ya no puedo yo con mi fuerza. Necesito al cuerpo de Cristo. Esto ya no lo puedo gestar solo. Cuando empiezo a darme cuenta que mi vida se empieza a diluir, mi fe se empieza a diluir, es muy probable que no estoy caminando vinculado con las personas que tengo que caminar. Amén. Entonces, Abraham podía creer todo lo que quisiera, todo lo necesario. El Señor les cree todo lo que tú quieras. Cree todo lo que tú quieras. Tú, si quieres, vuélvete loco con mi promesa. Pero si Sara, tu esposa, no cree juntamente contigo, no vas a dar a luz. La promesa que yo te di queda detenida a causa de que si tu esposa no cree contigo. ¿Cuántas veces no hemos visto? Por eso el Señor decía, no unáis a yugos desigual. ¿Qué comunión tiene lo justo con lo injusto? Porque hay promesas del Señor
que vienen bajo una dimensión de fe que se necesita desarrollar en unidad. Hay promesas del Señor que solamente se van a desarrollar por una dimensión de fe que se desarrolla en unidad. Amén. Mire, Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. ¿Te das cuenta que no era tan solamente que Abraham creyera, sino que también era necesario que Sara creyera? Aquí ocurre algo que es importantísimo. Hay crecimientos conyugales que no se van a dar si el otro no está creyendo. No, es que Dios nos va a prosperar financieramente. Amén, yo abrazo esa palabra. Pero ¿qué pasa si la mentalidad y el corazón de mi esposa se cierra y aún sigue pensando como que el Señor no nos va a prosperar? Hasta ahí llegamos. Hasta que ella crea lo que Dios me habló. ¿O qué pasa si ella recibe algo y yo decido no creer eso? Hasta ahí llegamos, es decir, quedamos detenidos en la fructificación. Quedamos detenidos en la fructificación cuando uno no cree. Aún cuántas promesas habrán hoy día con todos nosotros acá reunidos y con los hermanos que van a oír esto después. ¿Cuánto tú estás creyendo en la visión que el Señor ha entregado acá? Es necesaria tu fe. Hay muchas cosas que hoy día nosotros no estamos logrando avanzar porque hay gente que no está creyendo. Porque hay gente que espera que se hagan las cosas a su manera, pero no está conectándose a las promesas del Señor. Aún tu territorio, Curicó, Cunaco, San Fernando, la nación, hay promesas sobre esa nación. Y esas promesas sobre esa nación tú necesitas creerlas con tu corazón para que se vean manifiestas. Es una generación que necesita conectarse nuevamente con la voz del Señor, porque hay algunos que son semilla, o hay algunos que reciben la semilla, pero hay otros que gestan la semilla. Y no sacamos nada con los que reciben la semilla, que podríamos decir los profetas que reciben la voz del Señor, pero si no hay una autoridad apostólica que va a recibir y eso y lo va a dar a luz, por eso la iglesia necesita estar fundamentada bajo diseños proféticos y apostólicos para dar a luz los propósitos del Señor en sus generaciones. Entonces, el escritor de Hebreos no resalta solamente la fe de Abraham. Podría haber solamente nombrado a Abraham, pero el escritor de Hebreos, que creo que es Pablo, resalta también la fe de Sara. ¿Por qué? Porque era importante la unidad de la fe con Abraham. Unidad de fe. La unidad de la fe, el que yo me diga sí y amén a esa palabra del Señor, es tan importante porque esa fuerza de fe nos hace verdaderamente ver los propósitos del Señor. Entonces, es el poder entrar juntos en una dimensión de fe para que las promesas y los vientres se unan y poder tener resultados fructíferos para el cuerpo. Es necesario que quien está recibiendo la voz del Señor y quien está verdaderamente creyendo esa voz y está diciendo esto hay que darlo a luz, es tan importante. Y hay veces que te va a tocar ser Abraham y hay otras veces que te va a tocar ser Sara. A veces Dios venía y le decía, Abraham, escucha a Sara. Cuando Dios le dice a Abraham, escucha a Sara, dijo, hay que ponerle atención a Sara. Dios está hablando a través de ella. Pero no me digáis nada si yo sé cómo hacer las cosas. No, si Dios ya me lo dijo ya. No, sí, pastor, sí sé. Sí, no me digan. No, si esto ya lo sé. Él ya lo sé, él sí sé. Todas esas cosas. No, es que yo nunca. Y todas esas voces que al final están reteniendo
el crecimiento que verdaderamente el Señor quiere darnos. Ah, el pastor ya sé lo que va a hablar. Ese corazón endurecido es lo que verdaderamente retiene la voz del Señor. Endurecer nuestro corazón con la voz del Señor es pecado. Es pecado. La incredulidad en el cielo es contada por pecado. Porque habiendo visto las promesas, dice la Escritura, decidieron en su corazón no creer. Decidir en el corazón no creer. Entonces, qué importante es para el cielo la unidad de la fe, para poder entrar en esta dimensión de fe junto, donde hay promesas y vientres que hoy día están gestando. Y creo que la dimensión de niños que acá se ha dado en este último tiempo ha sido tangiblemente, ¿cierto? Los fuera de tiempo y los en el tiempo, pero cómo el Señor ha dado a luz la Ivonne con Elías, es decir, Zoe pareciera una hija que es fuera de tiempo, pero en el tiempo del Señor. Nosotros decir nuestra niña, quinto hijo, esta edad, todo, pareciera fuera de tiempo, pero el Señor ha marcado un tiempo para nuestra casa. Y así el Señor ha ido fructificando. Y pareciera que ya lo perdimos la promesa y de repente, ¡pum!, el Señor la abrió. Pareciera que el Señor no lo va a cumplir y de repente, hoy día yo miraba a Cecilia, a Pablo y decir, estos tiempos, cómo el Señor va a Jaime, ¿cierto? Cómo Dios va volviendo a reconectar con sus propósitos, porque Él nos llamó, fue Él que soltó sus promesas, fue Él. Entonces, este es un principio. Hoy día nosotros nos estamos llevando no una palabra ni un mensaje motivacional, un principio. Y este principio, ¿cierto?, es que a veces la voz del Señor desciende sobre uno, pero la manifestación de esa voz que descendió requiere de otros. Requiere de otros. Sí, la voz del Señor vino sobre uno, pero eso que vino sobre uno requiere que esa manifestación de su voz, otros se vinculen con eso que descendió. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Wow, ¿sabes qué? Eso lo soltó el hermano. Yo no lo vi, no lo recibí, pero yo creo en el testimonio de fe de mi hermano y lo tomo y digo, amén. Amén. No me quejo, no levanto frustraciones, no levanto excusas, no levanto lo contrario, sino que digo, esto que mi hermano está caminando, yo lo decido creer. Y lo veo. Amén. Y si vamos a ejemplo, Moisés y Aarón. Mire, Éxodo 4:16. ¿Quién es el que Dios llama? A Moisés. Dios llama a Moisés. Dios lo llama, él recibió un llamado para libertar el pueblo de Egipto. ¿O no? Entonces, ¿por qué si Moisés recibe el llamado, por qué Dios no lo escoge a él para que él hable al pueblo? Era lo más lógico, ¿no? Yo llamo a Moisés y digo, él va a hablar al pueblo, pero Dios dice, Moisés, tú tranquilo. Las promesas son condicionales al cuerpo. Tú cumpliste la labor de sacar al pueblo, pero yo voy a hablar al pueblo a través de Aarón. Dice Éxodo 4:16, él hablará por ti al pueblo. Pero, no, tú calla. Tú no tienes nada que decir. Él va a hablar. Pero, no, Moisés, tú no. Escogido, porque lo que yo hice es condicional a otros. ¿Te das cuenta? No, pero es que yo recibí la palabra. Sí, pero de repente tú vas y se la entregas a un hermano y ese va y la manifiesta. O de repente viene alguien, me cuenta un sueño, me cuenta una visión, listo. Termino predicando acá de eso. Sí, el hermano recibió eso, pero ¿sabes qué? Eso que tú recibiste, que liberó al pueblo, se habló a través de otro. O de repente uno dice, wow, mira, están hablando lo mismo que nosotros. Pero si no somos lo único. No nos copiaron. No nos copiaron. El cielo está hablando. Y los hijos escuchan.
Y hay algunos que van a concebir y otros que no van a concebir las cosas en el Señor, porque algunos son hacedores de la palabra y otros solamente quedaron oidores. Entonces tenemos muchos Abranes, pero pocas Saras. Muchos Abranes, escuchando, viendo visiones, muchas cosas. ¿Y dónde están las Saras? Es decir, ¿dónde está la iglesia? Esa gente que dice, esto quiero vivirlo, esto quiero verlo. Oh, wow, tremenda la palabra. Sí, ¿qué cambió en tu semana? Nada. Te faltó una Sara, parece. Te faltó un corazón de Sara en esto. Amén. Entonces, sí, la liberación y el diseño de ministrar el cuerpo en ese tiempo era un diseño corporativo. Dios saca a su pueblo de Egipto por medio de Moisés. Dios habla a su cuerpo en Egipto por medio de Aarón. Entonces, aún uno dijera, pero fuera del tiempo de Cristo, pero ya Dios manifestando sus diseños. David, cuando hablamos de David, David y sus valientes, ¿cierto? Podría haber sido el Señor con David. ¿A quién ungió el Señor? A David, ¿cierto? Pero verdaderamente su reinado fue acompañado de que todos los valientes recibieron la visión de que David había sido ungido. Todos. Ellos tenían una convicción tan clara del ungimiento de David que caminaron con él aún en contra del reinado de Saúl. A tal punto de que Jonatán, siendo hijo de Saúl, decide respaldar a David sabiendo que iba en contra de su propio reinado. Iba en contra de su propio reinado, es decir, ¿a quién le tocaba heredar la corona? A Jonatán. Pero ¿qué decide Jonatán? Decide renunciar a lo suyo propio por la convicción del ungimiento y dice, él es el ungido. Yo respaldo la visión. Yo creo en lo que el Señor va a hacer con David. Yo lo voy a cuidar. Tengo pacto con David porque David fue ungido. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Respaldó las generaciones de Jonatán. En los tiempos cuando Jonatán no estaba, Dios toma a Mefiboset y lo sienta en la mesa a través de David. David tenía pacto con Jonatán. ¿Por qué? Porque él recibió la convicción de que David estaba ungido aún por sobre su padre. Quiero que podamos entender el contexto. Su padre era el rey de una nación y él iba a ser el heredero de esa nación. Era perderlo todo a causa de una convicción de lo que Dios había hecho. Si no estamos dispuestos a perder nada, es muy difícil que verdaderamente demos a luz los propósitos del Señor. Por eso me gustan los valientes de David. Estaban ahí atribulados en la cueva de Adulán, eran los perseguidos, eran los ladrones, pero tenían una convicción clara de que David era ungido, que su historia cambió. Y esos que eran ladrones, esos que eran perseguidores, pasaron a ser reconocidos por el cielo como los valientes de David. Y eran valientes, eran guerreros, peleaban juntamente con él, porque la unción de David cayó sobre ellos, representando al Cristo. Entonces, Primera de Crónicas 11:10 dice, estos son los principales valientes que David tuvo, los cuales le ayudaron en su reino. ¡Wow! ¿Te das cuenta el corazón de ellos? Decir, no, pero ¿qué vamos a tomar? No. Estos fueron los principales valientes que David tuvo, los cuales le ayudaron en su reino. Entonces, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué me enseñó este tiempo el Señor a mí con esto? Que la unción que tú tienes o que yo tenga no es suficiente. No es suficiente.
aún David, ungido como rey, no era suficiente. No era suficiente, porque si hubiera sido suficiente y el Señor lo hubiera hecho todo, no, Dios necesitaba un diseño corporativo con David para poder posicionarlo como rey. Y si tú no tienes esta convicción, es muy probable que estemos abortando los propósitos del Señor para esta casa. Aún para nosotros como cuerpo en las naciones de la tierra, aún como diseño de comunidad. Cada vez que tú decides no caminar algo, estás soltando una voz de incredulidad, de decir, no, esto yo no lo creo. Y eso verdaderamente va cauterizando las semillas del Señor para gestarlas. Por eso es tan importante que tú tengas una convicción en tu corazón de por qué estás acá. ¿Por qué hoy día estás acá? Si tú hoy día estás acá por ti mismo, no tiene sentido. Pero si tú estás acá hoy día con una convicción porque sabes que Dios te envió, el propósito generacional, el propósito ministerial, todo propósito y promesa que el Señor ha soltado sobre nosotros es tuyo. Es tuyo. Y tus promesas son mías. Porque la heredad es así. A tal punto que David tenía tal entendimiento de unidad que los que iban a pelear recuperaban el botín, pero venían y lo repartían a todos. El botín no se lo... Ah, no, es que los que peleamos, el botín es para nosotros. David decía, ¿a dónde? Vengan para acá. Esto es para todo el pueblo. Aunque los que no fueron, no importa, no fueron. Pero con su corazón están convencidos que yo soy rey, decía. Y esa convicción los hacía también poder recibir de las riquezas que ellos ganaban, ¿cierto?, en las batallas. Entonces, la unción no es suficiente. Toda unción necesita un respaldo corporativo. No sé si está entendiendo. Que muchas veces necesitamos ese respaldo corporativo. Nosotros necesitamos un respaldo corporativo. Aún el poder valorar las puertas que se abren. El Señor abrió una nación, vamos a ir. ¿Quién va a ir? No, que tengo mis cosas, no, que esto. Hermano, hay un propósito corporativo. No vas por ti, vas por los propósitos del Señor. Entonces, hoy, todos nosotros necesitamos un respaldo corporativo. Aún el Señor está levantando hermanos y están ministrando en un lugar. Se necesita un respaldo corporativo. La iglesia de Curicó, los hermanos necesitan un respaldo corporativo. Aún los hermanos de acá, de San Fernando, necesitan un respaldo corporativo. Aún nosotros como pastores necesitamos el respaldo corporativo. Sostener las cosas en cuerpo. Tuvieran los hermanos de la nación tanta pasión. De verdad, tanta pasión. Estos días yo les compartía, es muy probable que esté yendo a Córdoba muy pronto, y me decía, meses que estábamos orando por eso, para poder tenerlo acá. Había tanto amor. Entonces, aún en otros, yo le decía a mi esposa en Brasil, tantos lugares, de verdad que hay tanto amor del Señor. Hay tanto respaldo corporativo. Pero estos son los valientes de David. ¿Dónde está tu convicción hoy? Hermano, no somos una congregación. Y no vamos a ser una congregación ni una denominación jamás. Porque eso Dios ya lo erradicó de nuestro corazón. Pero sí quiero que seamos cuerpo. Quiero que seamos la iglesia.
No, los hermanos están pasando una crisis económica. ¿Y el respaldo corporativo? No, los hermanos están pasando una crisis conyugal. ¿Y el respaldo corporativo? ¿Qué es lo que hacemos? Alguien está en pecado, listo, se le cerraron las puertas, el hermano está en pecado, yo ahora ocuparé su posición. Yo seré ahora. ¿Quién restaura? ¿Quién sana? ¿Quién restaura? ¿Quién se da por otro? ¿Quién acompaña a otro? ¿Quién está dispuesto a sanar? ¿Quién está dispuesto a restaurar? ¿Quién está dispuesto? Esos son los valientes de David, que levantan espada y dicen, ojo, cuando tú vienes a hablar mal de él, estás hablando mal mío. Ojo, que cuando tú estás hablando mal de la visión, estás hablando mal de lo que el Señor me prometió. Ojo, cuando tú estás hablando así, tú estás atentando contra mis promesas. ¿Te das cuenta? Entonces, ejemplo, en Pentecostés. Pentecostés era el momento de la iglesia naciente. Era una iglesia, ¿cierto?, que estaba naciendo. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, ¿cuál era la cualidad que se resalta en el Pentecostés? ¿Cómo estaban ellos esperándolo? Unánimes, todos juntos. Todos juntos tenían la convicción, estaban ahí unánimes, estaban adorando, estaban compartiendo la mesa, estaban partiendo el pan, estaban en humildad y sencillez de corazón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se da esa unidad de fe en ellos, se suelta el Espíritu Santo sobre ellos y viene una convicción para caminar. Fueron literalmente soplados por el Espíritu Santo y enviados a distintos lugares de la tierra. Pero había un sentir de sus hermanos a tal punto de que ellos estaban sintiéndose adentro. No había un desvincularse en la semana. No, que yo estoy en mis quehaceres. Está bien, yo también, pero estamos vinculados en el corazón. Cuando tú pecas, pecamos todos. Hermano, cuando tú pecas, estamos todos pecando ahí contigo porque somos uno. Cuando tú no crees, no estamos creyendo ninguno. Bill Hammond decía, el hombre tremendo del Señor, tiene más de 70 años ya de ministerio, 70 años de ministerio, pionero en lo profético. Él decía, yo soy tan bueno como el mejor de mi equipo y soy tan malo como el más malo. Cuando a tu hijo le pasa algo, nos pasa todo. Lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Eso es ser el cuerpo de Cristo. Eso es. Entonces, la unidad creó, miren, la unidad en Pentecostés creó una atmósfera de cumplimiento del Señor. Y eso fue probado por el cielo. Pasaban los días, pasaban los días, pasaban los días. De repente uno dijo, ya, ¿saben qué tengo que hacer yo? Tengo mis quehaceres. Cuéntenme si llegó el Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero permanecían, adorando, permanecían. Y ese permanecer generó una atmósfera de cumplimiento sobre todos ellos. Amén. Entonces, Dios libera ciertos niveles de autoridad. Escúcheme esto, Dios libera ciertos niveles de autoridad cuando hay un acuerdo en el oír y cuando hay un acuerdo en el caminar. Cuando hay una iglesia que está de acuerdo en el oír y está de acuerdo en el caminar, esa iglesia empieza a caminar en otra dimensión de autoridad. Porque no es esto es lo que oigo yo, esto es lo que está oyendo otro. ¿Qué está hablando el Señor ahora? ¿Qué está hablando? Abraham, vas a ser padre de naciones. Abraham, de ti haré una nación grande. ¡Wow! Sara, es que se rió. No tengo la condición, es decir, si Dios lo está hablando con él es porque también me está mirando a mí. ¿O no? Ella no dijo, voy a traer un Agar. No, eso vino después del momento de la duda, pero ella sabía
que lo que Dios está hablando con Abraham, ella era partícipe de esa palabra. Ella sabía que en el momento que Dios estaba hablando a Abraham, ella dijo, esto también es mío, pero ¿cómo? No entiendo. Conozco el carácter de Dios, conozco el corazón de Dios. Si Dios le habló algo a mi esposo, me habló también a mí. Si Dios le habló algo a mi esposa, me habló a mí. Si Dios le habló algo a mis hijas, también me habló a mí. Si Dios le habló algo a mi hermano, a Daniel, también es mío. Si Dios le habló algo a tu vida, también es de nosotros. No es para que te exaltes sobre tu hermano. Todos glorificamos al Padre. Porque Dios está haciendo grandes cosas con su pueblo. Y cuando está Nicolás operando a esa persona, estamos todos ahí. Estamos ahí. Y cuando el hermano está siendo atormentado en algo, estamos todos ahí. Así tiene que ser la iglesia. No es cantidad, es ser uno. Si somos 100 y somos uno, amén. Somos 200 y somos uno, amén. Somos 500 y somos uno, amén. Pero si somos 3 y somos uno, amén. No es cantidad. Es ser uno solo. Amén. Quiero que pueda ver, a mí me gusta mucho mirar la transición de Sara. Cómo de una risa de incredulidad a una fe que da luz. Eso es, porque de verdad era una risa de incredulidad, ¿cierto? Dice Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí. ¿O no? Esa risa que a veces todos tenemos. En alguna situación. Lo primero, el Señor te va a enviar a Europa. El bolsillo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O no? ¿Cómo Dios nos va a enviar a Europa? ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo? ¿O no? Dios te va a levantar a ti para esto. Y lo primero, ¿cierto? El cómo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Y empezamos, ¿cierto?, a tener esa risa dentro de nosotros. Pero años después, esta mujer en Hebreos representada, siglos después, como una mujer de fe. ¿Qué ocurrió en ella? ¿Qué ocurrió en ella? Porque esto no dice, Hebreo lo resalta, pero esto no aparece en Génesis. Esto lo resalta. La voz que cayó sobre ella y sobre Abraham transformó su percepción. Lo que era natural, que era un impedimento, ¿cierto? Lo natural era un impedimento, pero la fe corporativa perfeccionó. ¿Cuánta gente ha llegado acá con incredulidad de cosas? Y uno dice, su fe, ¿cierto? Una fe que no tiene sustancia, una fe, ¿cierto? Que a veces, pero de repente vino el hermano y creyó financieramente y dice, ¡wow! Yo también quiero caminar en eso. Y de repente el otro creyó en otra cosa y ¡wow! Yo también quiero caminar en eso. Y empezamos a ver las manifestaciones de fe en el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace? Despierta una fe en nosotros. Despierta otra dimensión de fe. ¿Donde qué? Donde ocurre que lo natural ya no pasa a ser un impedimento. Lo natural no puede ser un impedimento para la iglesia. Lo importante es tener la convicción de que Dios habló. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Creció mi negocio, no me lo esperaba. Pero tendrías que habértelo esperado. Porque es la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Oh, no esperaba que esto ocurriera. Debería haberlo esperado, hermano. Porque estás caminando con el Señor. ¡Wow! No esperaba que esto pudiera pasar. ¿Qué dimensión estás viviendo entonces? Cuando yo veo crecer mi negocio, digo, wow, esto lo esperaba. Lo esperaba que ocurriera porque sé quién es mi Dios. Cuando veo que el Señor hace grandes cosas con nosotros, digo, wow, esto era lo que yo esperaba. Tenía la convicción y la certeza de que esto es solamente una parte de lo que vamos a vivir. Pues digo, wow, esto no lo esperaba.
Debería haberlo esperado. Porque deberíamos caminar por la convicción y la certeza de lo que esperamos. Si no, estamos caminando solamente por lo que vemos. Pero deberíamos caminar con otra convicción, con lo que el Señor está viendo, no lo que yo veo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me marca a mí cuando veo a Sara, esta risa de Sara? Que la risa manifiesta, ¿cierto?, que no existe una perfección al inicio. Es decir, no importa. Recibimos la palabra, nos pilló de repente sin esa perfección, ¿cierto? Esa incredulidad que viene de repente que nos impacta porque no vemos cómo. Pero cierto, pero sí permite, ¿cierto?, que quienes participamos de la dirección, en esa dirección que el Señor nos está dando, creemos que Dios nos va a transformar para ver eso que Él prometió. Sabemos que lo que Él nos prometió no viene de afuera, sino que viene una transformación interna. Y eso es lo importante. Lo importante no es lo que va a ocurrir. Lo importante es cómo voy a estar yo cuando eso ocurra. Eso es lo importante. Y Dios lo que va a hacer va a transformar tu corazón y preparar tu corazón para que cuando esas cosas ocurran, tú realmente estés preparado para guardar, cuidar y velar por lo que Él está haciendo. Cuando nos vemos desacomodados en eso y decir, lo que estoy viviendo me está consumiendo, lo que estoy viviendo me está diluyendo, lo que estoy viviendo lo estoy viviendo con mi fuerza, algo tiene que ocurrir en mi corazón que se acomode para poder ver la manifestación gloriosa del Señor en eso. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, hoy necesitamos esta unidad en el yugo de Cristo para dar a luz por medio de la fe lo que Él nos está llamando. Necesitamos esta unidad. Cuando verdaderamente estamos unidos en un mismo yugo, que es el yugo de Cristo, ese yugo nos lleva a dar a luz los propósitos del Señor acá en la tierra. Amén. Entonces, Abraham porta la semilla. Sara porta el vientre. Qué precioso el Señor. Qué precioso diseño del cielo. ¿Cierto? Aún lo vemos manifestado hoy día, ¿cierto?, en un conyugazgo. Abraham, la imagen representativa de Cristo. Sara, la imagen representativa de la iglesia. Una iglesia que da a luz los propósitos de Cristo. Una iglesia que somete a los enemigos del Señor por el estrado bajo sus pies. Una iglesia que reconoce que Cristo es Señor y gobierna por los siglos de los siglos. Entonces, la semilla es la visión. La semilla es la visión. Un sueño, una palabra profética. La voz del Señor que te alcanzó en medio de tu caminar. La voz del Señor cuando vino esa voz del Señor y te envolvió. Una semilla. Una semilla, ¿cierto? ¿Cuánto hemos recibido promesas del Señor? ¿Tenemos promesas con el Señor? Promesas del Señor. Esa voz que vino sobre tu vida, tú sabes que era Dios. Trajo esa convicción. Esa voz del Señor. Esa voz del Señor lo que representa es la voluntad del Padre sobre ti. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué es la voz del Señor? ¿Qué es? La voluntad del Padre sobre mi vida. Su voluntad representada en sus diseños, en sus propósitos, asignaciones, distintas cosas. Su voluntad viniendo sobre nosotros. ¿Cierto? Ahora, ¿qué representa eso? Un direccionamiento. Yo tengo una dirección de parte del Señor. Yo tengo una dirección. Recuerdo que hace muchos años estaba en un tiempo con el Señor muy poderoso y se levantó un tremendo hombre del Señor, muy reconocido en Brasil, era un hombre tremendo del Señor, muy reconocido, y me dijo, tú vas a ser el próximo alcalde de esta ciudad.
Yo lo oí. Después dije, esa palabra no viene del Señor para mi vida. Era un tremendo hombre del Señor, muy reconocido a nivel mundial. Pero dije, esa palabra no viene del Señor para mi vida porque yo sé su direccionamiento sobre mí. Quizá él vio un posicionamiento en autoridad. No estoy juzgando si verdaderamente fue una motivación. No sé. Pero yo tengo claro lo que el Señor me llamó. Y no ando buscando oportunidades. A tal punto que las rechazamos algunas. La mayoría. Tomamos solamente lo que viene de su mano. Hemos tenido oportunidades de trabajo importantes, hemos tenido oportunidades empresariales importantes, hemos tenido oportunidades de viajes, de cosas, ministerios, pero solamente queremos caminar en su direccionamiento. Es el lugar más seguro, cercados por Él. Mi corazón a veces anhela, digo, no, Señor. Entonces hay un direccionamiento. ¿Por qué? Porque te imaginas a Abraham, por eso le dijo a Lot, escoge, es decir, escoge Gomorra, escoge lo mejor que a ti te... Yo tengo una convicción. Yo sé lo que el Señor va a hacer conmigo. No importa el territorio, no importa el dónde, el cuándo, el cómo. No importa, no estoy buscando ganar alma, ni cazar alma, ni andar, ¿cierto?, de ver cómo lleno la iglesia, ni ando buscando gente, ¿cierto?, para que sea atractivo esto. No me interesa. Yo voy a caminar en su direccionamiento. Sé para lo que fui ungido. Y aunque venga un tremendo hombre, el Señor me diga, tú vas a ser el próximo presidente del país. No me llamó a eso el Señor. No me llamó a eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor? La semilla, una visión, la voluntad del Padre sobre nosotros, su dirección. Pero cuando hay un vientre, es la capacidad para gestar eso, para gestarlo. Y el nacimiento es la manifestación. El nacimiento es corporativo. El nacimiento involucra, ¿cierto?, que nosotros estemos en ese momento cuando Dios está dando a luz, hay que estar en ese momento. ¿Cuántos han sido papás y uno está ahí, ¿cierto? Y uno quiere participar y uno está en ese momento y el momento donde uno toma a la bebé, el bebé, ¿cierto? Y uno está ahí participando del momento. Es algo doloroso, sufrido, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque por sobre el dolor está la vida. Y esa vida es un propósito del Señor que Él está dando a luz. ¿Amén? Entonces, eso es lo hermoso. Dios levanta bajo una unción profética sembradores de la visión. Pero también levanta bajo esta misma unción profética y apostólica corazones portadores de la visión. No solo necesitamos sembradores de la visión. Aún la Escritura habla y dice, el crecimiento lo da Dios. Pero dice, Pablo sembró, Apolos regó, el crecimiento lo dio Dios. Involucradores en el corazón con la visión. Alguien está sembrando, alguien está regando, alguien está comprometido con la visión. Pablo no podía solo, Apolos no podía solo, tampoco eran contrarios, eran el cuerpo, pero el crecimiento lo da Dios. Y lo da Dios. No es una palabra para justificar, decir que no hemos crecido en algo. Dios da crecimiento. Dios da siempre crecimiento. Amén. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? ¿Qué es lo que veo yo? La problemática hoy día de la iglesia. Y esta es una problemática que la veo en todo lugar. Que la iglesia recibe palabras proféticas, las recibe, pero tarda años en verlas manifestadas. O tarda, ¿cierto? O no tienen la capacidad, o el cuerpo no está preparado para concebir esa palabra.
Dios puede entregar una palabra. ¿Qué palabra nos entregó el Señor este año para nosotros? ¿Cuál fue la palabra que el Señor nos entregó a comienzo de año? Y dijo el Señor, este año va a ser marcado por esto para nosotros. Una transición irreversible. ¿Cómo has dado tú a luz esa palabra en tu vida? ¿Cuánto verdaderamente esa palabra ha sido real en tu vida? ¿En qué estás transicionando? Estamos a 6 meses de una palabra. 6 meses es un tiempo más o menos importante en el tiempo de gestación de algo. Veo la cabecita, siento las patadas de la palabra, siento sus manitos, siento el latido de la palabra. Estoy sintiendo esa palabra, la estoy viendo. ¿Qué estoy transicionando? ¿He transicionado mi carácter? ¿He transicionado mi corazón? ¿He transicionado en cosas? ¿O la palabra se ha diluido en el tiempo? ¿Cuánto hemos vuelto a escuchar la palabra después de 6 meses? ¿Cuánto hemos vuelto a tomar la palabra? ¿Cuánta importancia le he dado a la voz del Señor? Entonces ahí está el problema, que creemos que solamente es recibir algo. No, Dios recibe, amén, Señor. Pero no tenemos la fuerza para concebir eso. Porque para tener fuerza hay que tener determinación, hay que tener convicción, hay que tener ejecución en esas cosas. ¿Cuántos de nosotros escuchamos los mensajes después que se comparten acá? ¿Cuántos de nosotros volvemos a oír, a reoír? ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestros apuntes? ¿Cuántos de nosotros adoramos en la semana conforme a lo que el Señor nos ha hablado? ¿Cuántos de nosotros venimos y caminamos en eso? Caminamos en una posición espiritual. Entonces, a veces el cuerpo, y esto es algo que el Señor me decía, no está preparado para concebir cosas que el Señor nos ha entregado. Y ahí ocurre la frustración. Porque estamos en un tiempo del Señor, mas el diagnóstico no es conforme a lo que Dios está hablando. Y eso va a ocurrir. Tú vas a una congregación y aún está conectada, ¿cierto? Y con cosas, y uno dice, pero es lindo, pero es hermoso. Pero la voz del Señor no está caminando en ello. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a perder. Porque no están dispuestos a renunciar a sus vidas. Porque no están dispuestos a tomar lo que el Señor trae. Porque no quieren. Y eso es lo que el Señor juzgó en el desierto. Hay gente que no quiere. El Señor les decía, ¿cómo quieren volver atrás? Pero había un pueblo que había disfrutado tanto la comodidad de Egipto, que el desierto tenía un precio tan alto para ellos que querían volver. No querían pelear. Algunos preferían quedarse en el desierto porque el Señor les daba maná, el Señor les daba esto, lo otro. No querían volver. Querían volver, no querían avanzar con lo que el Señor quería hacer. Entonces, hoy día te pregunto, ¿tu cuerpo está preparado hoy, tu corazón, para poder concebir las promesas del Señor? El problema más grave sería que no tuviéramos una palabra del Señor. Si tú no tienes una palabra del Señor, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Tú necesitas una palabra de Dios. Porque una palabra del Señor la vas a defender, la vas a pelear, la vas a guardar, vas a cuidar eso del Señor. Tú necesitas llenarte de la palabra del Señor, estar lleno de las promesas del Señor. ¿Cómo puede ser que un hijo del Señor no se conecte con su voz? Eso es religión. ¿Por qué vas? Por responsabilidad. ¿Por qué estoy aquí? Porque hay que estar. No sé. Y empezamos a caminar en una religiosidad. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Cuáles son los diseños que Dios pensó para ti? ¿Qué dones hay en ti que fueron dados para manifestar en el cuerpo de Cristo? ¿Qué asignaciones, aún en el territorio donde estás, por qué estás ahí? Cuando no sabes por qué estás donde estás,
Podrías estar en cualquier lugar y sería lo mismo. ¿Por qué? Porque, no sé, heredé esto, me dieron una casa, qué sé yo, aquí estoy porque sí, es su voluntad. ¿Cómo sabes que es su voluntad? ¿Se lo preguntaste? ¿Se lo preguntaste que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas? 3 cosas importantes: tiempo, lugar y personas. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el tiempo correcto? ¿Estoy con las personas correctas? Si estás escuchando esto, es muy probable que sí, que estás en el lugar correcto y con las personas correctas. ¿Para qué? Para llevar y decir, ¿esto es lo que Dios quiere? Amén. Entonces, esta es la complicación que hoy día tenemos en el cuerpo de Cristo. ¿Tu cuerpo está preparado para gestar algo de Dios? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Nuestro corazón está preparado para verdaderamente gestar algo del Señor? ¿Tu cuerpo está dispuesto a gestar algo de Dios? ¿Tu vida? ¿Tu vida está dispuesta a gestar algo de Dios hoy? Salir de aquí y decir, yo voy a salir preparado para gestar algo no mío. Tus hijos no son tuyos. Tu casa no es tuya. La iglesia tampoco es tuya. Tus dones no son tuyos. Tu profesión, ni tu empresa, ni nada es tuyo. Todo le pertenece al Señor. ¿Estás dispuesto a gestar algo que Dios verdaderamente quiere hacer contigo? Cuando no estamos dispuestos, las semillas del Señor quedan ahí. Quedan ahí. Para yo recibir la voz de Dios, escúcheme, debo estar dispuesto a morir por su voz. No hay otra forma. Para yo verdaderamente gestar algo que viene del Señor, tengo que estar dispuesto a morir por eso que Dios quiere hacer. La medida es estar dispuesto a dar la vida. Si yo no estoy dispuesto a dar la vida es porque verdaderamente no estoy dispuesto a dar a la luz algo del Señor. Amén. Está la fe conyugal en Génesis 2:24. Dice, y serán una sola carne. Este es el diseño conyugal. Serán una sola carne. Esta es la plataforma perfecta de cómo Dios quiere hacer las cosas, a tal punto que toma el conyugazgo, toma el matrimonio y dice, este es el diseño mío y de la iglesia. Esto es lo más parecido que ustedes pueden encontrar a lo que soy yo con mi iglesia, el conyugazgo. Entonces, cuando yo recibo una palabra, escúcheme, cuando yo recibo una palabra, no es una promesa personal, es una promesa conyugal. Abraham, cuando recibe la palabra, está recibiendo una promesa conyugal. Cuando yo recibo una palabra, es una promesa conyugal de Cristo y la iglesia. Él está recibiendo, Abraham no recibe una palabra, él dice, hay una promesa conyugal con Sara. Y Sara entiende que lo que Dios está entregando a Abraham es una promesa conyugal. Entonces, hay promesas condicionadas a tu conyugazgo. Hay promesas condicionadas a tu conyugazgo. Hay crecimiento familiar que no se va a dar si el conyugazgo no crece en fe. Si tú con tu esposa no están en la misma dimensión de fe, no hay forma de dar a luz lo que el Señor quiere hacer en tu familia. Porque la promesa que Abraham recibe es una promesa conyugal. Si yo no estoy unido a la fe del Hijo, volviendo al conyugazgo de Cristo y la iglesia, todo lo que vivo ahora lo vivo por la fe y la fe del Hijo de Dios. Ya no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. Si yo no estoy unido en ese pacto conyugal y no recibo las promesas que Cristo tiene, no estoy preparado para dar a luz lo que verdaderamente
Cristo quiere que dé a luz la iglesia, que es que reine juntamente con Él, que gobierne juntamente con Él. Amén. Entonces, hay promesas conyugales. Hermano, hay promesas conyugales. El conyugazgo es algo maravilloso que puede recibir promesas. Tu esposo no es de adorno. Tu esposa no es algo que el Señor, ese diseño de pacto que el Señor diseñó es que hay una dimensión de una promesa mayor que ustedes pueden recibir. Dos son mejor que uno. Cuando hay dos, Dios puede soltar algo más poderoso porque son dos mejor que uno. Eso dice la Escritura. Entonces, promesas conyugales. Hay promesas condicionadas a los conyugazgos. Por eso el Señor, para Él es tan importante el diseño de la familia y la iglesia. Porque hay promesas que son conforme a un conyugazgo. Amén. Isaac no nació únicamente de la fe de Abraham. Nació de la convergencia de los dos siendo uno. Una promesa a uno solo, a Abraham, Sara. Amén. Jesús enseñó este principio, Mateo 18, 19. Si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿cierto que dice? Será hecho. Será hecho. Esta palabra acuerdo es una palabra tan importante hoy día, porque el conflicto hoy día del conyugazgo, el conflicto hoy día de la hermandad dentro de la iglesia, es que no hay acuerdo. No tenemos acuerdo. El conflicto hoy día que nosotros vemos de los pastores de nuestra ciudad, si nosotros juntáramos a todos los pastores, todos son dueños de la verdad, todos. Aquí se predica la verdad del evangelio, la sana doctrina. Aquí está la sana doctrina. ¿O no? Los pastores, ¿cierto? Diciendo que ellos son dueños de la verdad. ¿Ah? ¿Cierto? La palabra acuerdo, esta palabra viene de la palabra sinfonía. Y esa palabra sinfonía es dos corazones vibrando en la misma frecuencia espiritual. Entonces, ¿cuán poderoso es cuando la iglesia adora? ¿Cuán poderoso es cuando la iglesia vibra en su corazón por lo que el Señor está manifestando en medio de la adoración? Sea adoración profética, sea adoración no profética, sea adoración, sea un salmo, sea la canción que sea. Si yo digo, yo estoy de acuerdo con eso. De repente no me gusta el Altísimo y la canción y qué sé yo, y no me gusta la forma, y no me gusta la forma, ni las notas, ni lo suben, ni no me gusta, pero yo estoy de acuerdo con la sinfonía del cielo en ese momento, y yo disfruto eso porque sé que el Señor está limpiando, está haciendo esto, y hay una sinfonía, un acuerdo. La adoración es una llave poderosa para la iglesia para manifestar las promesas del Señor. De nuevo, la adoración es una llave poderosa de la iglesia para manifestar las promesas del Señor. Hay promesas del Señor que se manifiestan en medio de la adoración. ¿Por qué? Porque hay acuerdo. Hay vientres y semillas que se empiezan a mover en medio de la adoración. Y Dios empieza a gestar cosas nuevas, Dios empieza a dar a luz cosas nuevas, Dios empieza a manifestar cosas nuevas. Hay un concebir de cosas en medio de la adoración. La adoración es un tiempo de intimidad y de dar a luz en un mismo momento, fuera de tiempo. Así como en el área conyugal se intima y se espera el tiempo de dar a luz, la adoración es un tiempo eterno de intimar y dar a luz en un mismo tiempo las cosas del Señor. Es algo poderoso. Es algo poderosísimo. Por eso nos hace tanto daño adorar al Señor sin estar juntamente con Él. Porque no damos a luz nada. Porque no está la semilla. ¿Cómo puedo adorar si no estoy intimando con Él? No hay pacto. Y no se da a luz nada. ¿Qué es lo que el Señor decía? Dan a luz aire. Nubes sin agua. ¿Por qué damos a luz aire? Porque lo que me decíamos, no tenemos la voz del Señor.
No, hay gente, hay dos tipos de iglesia que aquí hay que unirlas. Yo digo, hay dos tipos de hermanos que hay que volver a unirlos. Están los hermanos Abraham, que son los hermanos que todo lo ven, y estos hermanos místicos, ¿cierto? Me uno a ellos. Somos de cierto y vemos y viajamos y vimos ángeles y vimos su gloria y vimos esto, ¿cierto? Pero no saben cómo caminar con los hermanos Sara. Y los hermanos Sara son los que tienen su agenda súper ocupada. Toda la semana hay actividades, toda la semana hacen cosas, pero no está la voz del Señor. ¿Y qué es lo que terminan dando a luz? Aire. Porque no tienen la voz del Señor. Entonces, qué importante es volver la unidad de la iglesia. Sí, y mi esposa no se parece a mí y tu esposa no se parece a ti, porque eso es lo lindo, eso es lo precioso, que somos un yugo con una misma fe, pero algunos con un diseño a veces de Abraham, pero otros de Sara. Y de repente vemos y vamos a bajar un negocio. Y vengo yo, sueño y digo esto y lo otro, y viene mi esposa y me dice, ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es lo real? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo...? Pero es que el Señor. Y te das cuenta, pero se necesitan los dos. Se necesitan los dos y a veces yo sé en el espíritu que esto es algo, una convicción en el espíritu que yo tengo, que de repente Abraham venía y impulsaba a Sara a cosas de fe y dimensiones de fe, pero de repente venía Sara y le decía, hey, cuidemos el bebé, deja volverte loco, este es un tiempo para quedarse en casa. ¿O no? Nos pasa eso. A veces yo quiero, digo, vamos, mi amor, hey, voy a cumplir, estoy en 32 semanas, tranquilo. Pero mi amor, es que ese es lo precioso. Eso es lo precioso. Por eso es tan importante una fe conyugal. Cómo el Señor te va a entregar una promesa de finanzas, de esto, y tú dices, wow, el Señor va a hacer cosas gloriosas en las finanzas. Y veo a mi esposa cosiendo las papas al calcetín. Y uno dice, pero vengo en el aire y la veo cosiendo un calcetín. Bota ese calcetín. Bota las cosas viejas, sale de ahí, sale de esa estructura, libera tu mente, libera tu corazón. Dios quiere hacer cosas nuevas. Entonces a veces decimos, mi esposo no puede prosperar. Es tu mentalidad. Despoja ese Egipto. Llévalo al supermercado y mátalo ahí. ¿Qué estoy hablando? Sal de ahí, diría Waldo. De verdad. Pero a veces con mi esposa somos así. Pero de repente le digo, Katy, el Señor nos llamó, vamos a ir a tal lugar, pero ¿cómo no tenemos recursos? ¿Cómo vamos? El Señor sostiene todo, vamos, listo. Confiemos en Él. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Pero cuando soy yo siempre la traba, ahí se empieza a morir la incredulidad. ¿Cómo no va a haber en un momento que yo sea el que impulse la fe? ¿Cómo voy a ser siempre yo la piedra de tropiezo? Ahí es donde la fe se tiene que mover entre nosotros y la incredulidad tiene que morir en medio de nosotros. Porque cuando los dos nos alineamos en incredulidad, no pasa nada. No pasa nada. No ocurre nada, no hay cambio, no hay transformación, no hay renuevo, no hay nada. Hay solamente anclaje al tiempo normal. Amén. Hoy día le pusimos con todo. Amén. Entonces, dos corazones vibrando a la misma frecuencia, a la misma sinfonía. En una misma sinfonía. Cuán poderoso esta sinfonía viendo juntos su realidad. Cuando empezamos a ver el mundo espiritual y empezamos a ver los ángeles y empezamos a ver lo celestial y de aquí salimos y decimos, yo no vuelvo atrás. ¿Sabes qué? Voy, cierro Instagram, cierro WhatsApp, cierro todo, desaparecí, no sé lo que sea, pero yo no vuelvo atrás. Y estamos dispuestos al sacrificio. La fe tiene que estar dispuesta al sacrificio. Algo que me habló el Señor estos días fue, los varones en la casa no están dispuestos al sacrificio. Y dije, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a empezar a meterse en ayunos, porque
Cuando hablamos de ayuno, los varones el corazón al tiro, el ayuno. ¿Ah, no? Porque somos buenos para la rica mesa. Van a empezar a meterse en ayuno, van a empezar a levantarse temprano, a sacrificarse tiempos para el Señor. Vamos a empezar a buscar al Señor, a leer la palabra, a tener tiempo. El varón necesita ese corazón sacrificial. ¿Amén? Amén. Y las mujeres también. Entonces, hay puertas espirituales que se abren cuando un conyugazgo se alinea con una misma palabra. No puedo yo creer algo y el otro no. Y también, y para ir cerrando, está la fe generacional. Para ir cerrando una hora más. No, sí. Para ir cerrando. Está la fe generacional. Y esta fe generacional, Abraham no vio toda la promesa. Hebreos te lo dice. ¿Qué dice? Que Abraham creyó. ¿Cómo? Creyó aunque no vio. Decía que la saludó la promesa, mirándola de lejos, la saludó. Abraham no vio toda la promesa. Isaac tampoco. Isaac era el hijo de la promesa, el gozo de Abraham, el gozo de Sara, ¿cierto? Pero no vio tampoco. Jacob tampoco. ¿Cuántas generaciones llevamos? 3 generaciones. Sin embargo, cada generación fue tomando como una antorcha. Cuando uno ve las carreras olímpicas, ¿cómo se llama ese? ¿Ah? La posta, ya. Sí. Ajá. Y venía Abraham con la potencia de Usain Bolt, digamos que Abraham fue Usain Bolt, ¿cierto? Este Abraham Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Que lo vemos con todo su potencial, 41 años, cumpliendo, ¿cierto? El sueño del mundial, ¿cierto? Y ahí vemos, y de repente venía la generación de Isaac, y la generación, ¿cierto? Y después venía la generación de Jacob. ¿Cómo las generaciones se entrelazaban? ¿Cuándo Dios cumple la promesa? Mire, una generación, Abraham creyó y Sara. Abraham y Sara creyeron. 2, Isaac heredó la promesa. Se dice que Isaac fue heredero de las promesas. ¿O no? Abraham creyó. Isaac heredó. Jacob, ¿qué hizo? La multiplicó. 3 generaciones. Creer, heredar, multiplicar. 4, José. José preservó la promesa y la posicionó la promesa. La 4 generación. Abraham creyó. Isaac la heredó. Jacob la multiplicó. José la preservó y la posicionó. Moisés, ¿qué hizo? La liberó. 5 generación. ¿Y qué vino después? La última generación, ¿cuál fue? Josué. ¿Y qué hizo Josué? La introdujo. 6 generaciones usó el Señor para cumplir una palabra. Fe generacional. ¿Cuántos siglos fueron? No sabemos. No lo sabemos. Pero pongámosle que fueron 4 o 5 siglos, 6 siglos. Pero la promesa que atravesó el tiempo, ¿cómo transicionó la promesa? Siglos fue pasando la promesa, la promesa, la promesa. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que la fe, hay palabras del Señor, que se necesita unidad corporativa, unidad conyugal y unidad generacional. Cuando estos diseños se empiezan a dar en nosotros, vamos a darnos cuenta la gloriosa grandeza del Señor en nosotros. Amén. Entonces, la promesa atravesó estos siglos. La fe no siempre van a ser resultados inmediatos. Pero muchas veces tú tienes que aprender a tomar la herencia de lo que el Señor te ha dado. Aprender a tomarla. A Abraham le tocó despojarse.
A Isaac le tocó aprender a tomar. ¿Qué generación hoy día eres tú? ¿Qué generación eres tú hoy? ¿Qué te toca a ti en este tiempo? Hay rasgos de nosotros, de estos atributos de Cristo, que cada hombre del Señor que estamos hablando son atributos de Cristo que nos van a tocar a veces a nosotros. A veces los rasgos de Abraham van a tener que aparecer en nosotros. ¿Para qué? Para dejar iniquidades, para dejar pecado, para dejar caminos de error, para dejar... A veces nos va a tocar ser Abraham. A veces nos va a tocar ser Isaac y arrebatar lo que nos pertenece por heredad. A veces nos va a tocar ser Jacob y multiplicar lo que el Señor está haciendo y hablar y proclamar y multiplicar y ser fieles en lo poco hasta ver la multiplicación del Señor. A veces nos va a tocar ser José, pelear contra los hermanos, pero guardar y preservar lo del Señor, no desilusionarse, no desalentarse, no caer en eso, sino que posicionar y decir la voz del Señor sobre mi vida ha sido más fuerte que todo lo que he tenido que vivir. Y a veces nos va a tocar ser Moisés, liberar lo que las tinieblas han querido robarnos. Nos va a tocar pelear, liberar. Y ahí es donde vamos a necesitar después tener ese corazón de Josué y poder decir, esto es lo que Dios quiere, y tomarlo y posicionarse. Esta para mí es la máxima expresión de la fe corporativa. Amén. Vamos a orar.